A medida que se construía Pasargadas, Ciro doblegaba a los reinos enemigos uno tras otro. Pero su gobierno no se basaba en esclavizar a sus nuevos súbditos, algo totalmente revolucionario en el mundo antiguo. Supo reconocer la importancia de cada religión y de cada creencia y permitió su supervivencia. En el 539 Ciro conquistó Babilonia, pero no se presentó como un conquistador, sino como un liberador que venía a rescatar al pueblo de su despótico líder. E hizo algo sin precedentes: liberó a los judíos que habían estado en cautividad en Babilonia desde que Nabucodonosor hubiera destruido Jerusalén y sus templos. Ciro los liberó. Desde la perspectiva que nos da la historia, podríamos decir que lo que Ciro buscaba era una nación escudo entre el hostil Egipto y su propio imperio. Pero, ¿y qué? Lo que importa es que nadie había hecho algo así, y casi nadie lo ha hecho después. De modo que él es el único gentil de la Biblia al que se menciona como Moshiach o Mesías. Como me dijo una vez un distinguido catedrático de Oxford, Ciro siempre ha tenido buena prensa. Y sí que es cierto. Pero antes de que pudiera emprender la campaña que haría de Persia la única superpotencia de la antigüedad, Ciro el Grande murió en combate en el 530 a.C. No vivió lo suficiente como para demostrar lo que pudo haber hecho fuera del campo de batalla. En ese aspecto, puede recordar a Julio César, otro conquistador que no pudo aunar todo su imperio porque murió asesinado antes de tiempo. A la muerte de Ciro, el imperio persa tenía 3 capitales: Babilonia, Susa y Ecbatana. Pero él prefirió ser enterrado en la ciudad que creó, Pasargadas, en una tumba que reflejaba al hombre que la construyó. Uno de los aspectos de la tumba que demuestra la humildad de Ciro es que apenas tiene ningún adorno. Es muy sencilla y muy elegante. Los arquitectos de Ciro proyectaron la tumba a base de sencillas y pesadas losas rectangulares, para cuya colocación tuvieron que recurrir a rampas, poleas y abrazaderas, hasta darle a la tumba sus casi 11 metros de altura. La tumba de Ciro es un sencillo y en apariencia humilde monumento para el artífice del mayor imperio que el mundo ha visto hasta la fecha. Y tras 25 siglos se conserva bastante bien. Durante 30 años, ninguna potencia sobre la faz de la tierra le pudo hacer frente a Ciro el Grande. La vacante de su trono creaba un vacío de poder que arrastraría al mundo antiguo al mayor de los caos. En el año 530 a.C. moría Ciro el Grande, el arquitecto del mayor imperio que el mundo había conocido. El futuro de Persia pendía de un hilo. En un momento en el que rivales y aspirantes al trono se disputaban el poder, un primo lejano de Ciro, un brillante general, se alzó para asumir el mando. Cuando el ambiente se despejó, el imperio persa quedó firmemente sometido a su liderazgo. Este general, conocido como Darío, se convertiría en el que posiblemente haya sido el más legendario rey persa y uno de los mayores constructores de todos los tiempos. Darío no perdió el tiempo. Comenzó la reconstrucción de Susa, la antigua capital, con colosales palacios ornamentados con mampostería acristalada. La majestuosidad de Susa aún se puede apreciar en la misma Biblia. Cuando los griegos se referían a los palacios persas, solían mencionar a Susa. Cuando en el Antiguo Testamento el libro de Esther alude a los palacios persas, está hablando de Susa. Pero el nuevo rey de Persia quería que la deslumbrante capital fuera toda suya. En el 518 a.C., Darío emprendió uno de los proyectos de ingeniería más ambiciosos de la antigüedad. Situada junto a la moderna ciudad de Shiraz, se la conocería como Persépolis, ciudad persa en griego.
Todos los palacios se levantaban sobre una extensa plataforma de piedra diseñada para realzar la magnitud del imperio. Se excavó un bancal rectangular inmenso de más de 125.000 metros cuadrados. Los ingenieros tuvieron que modificar el paisaje, tuvieron que nivelar parte de la zona y construir un muro de contención. Darío quería que se viese desde lejos, por eso mandó construir una terraza en la ladera, para dotar al conjunto de mayor grandiosidad y solemnidad. Persépolis fue un desafío colosal para la ingeniería. Sus muros superaban los 18 metros de alto y los 10 de ancho. Y sus enormes salas albergaban columnas de diseños extremadamente elaborados. Se necesitaron miles de arquitectos, artesanos y trabajadores, así como toneladas de materiales que tuvieron que traerse de los 4 confines del imperio. La mayoría de los antiguos imperios se construyeron gracias a la mano de obra de las legiones de esclavos. Pero Darío, al igual que Ciro, prefería remunerar el esfuerzo de construir los palacios y monumentos persas. Todos recibían su paga correspondiente, cada trabajador y cada trabajadora, porque también se contrató a mujeres, y se les pagaba en función de la calidad de su trabajo. No se escatimó en gastos. Persépolis sería el monumento insignia del poder y la gloria del imperio persa. En primer lugar, es importante recordar los orígenes nómadas de los persas. Vivían en tiendas de campaña que recogían, trasladaban y volvían a plantar en otro asentamiento. Lo que vemos en Persépolis es una réplica de esas tiendas de campaña. La Apadana no es más que una enorme tienda esculpida en piedra. El suntuoso palacio de recepciones de Darío recibió el nombre de Apadana. Todos esos monumentales pilares de piedra están inspirados en los puntales de madera que sostenían las cubiertas de tela, solo que ahora en lugar de tela había una hermosa madera de cedro. Los orígenes nómadas de los persas influyeron en parte de su arquitectura, pero solo en parte. Los palacios de la ciudad estaban adornados con apliques de oro y plata, lujosos tapices y coloridos adoquines. Las paredes estaban tachonadas con hermosos relieves que describían las visitas de los dignatarios de las tierras conquistadas por los persas. Pero las maravillas arquitectónicas de Persépolis trascendían los muros de la ciudad. El diseño y la construcción de su intricado sistema de alcantarillado fueron algo único hasta entonces. Antes de pavimentar toda la zona, los ingenieros de Darío proyectaron un sistema de alcantarillado lleno de cañerías de desagüe que quedaron tapadas por el pavimento. El agua también se traía por el sistema de canats, pero para el desagüe se utilizaron esas cañerías que se encargaban de los vertidos. Toda aquella red se extendía bajo la superficie para que los visitantes nunca llegaran a verla. Incluso mientras llevaba a cabo sus proyectos de infraestructura más ambiciosos, Darío no dejaba de ampliar los territorios del imperio. Bajo el acertado liderazgo de Darío, el imperio persa cobró unas proporciones gigantescas. Llegó a abarcar lo que hoy es Irán y Pakistán, parte de Armenia, Afganistán, Turquía, Egipto, Siria, el Líbano, Palestina, Jordania y algunas regiones de Asia Central, hasta el norte de la India. No es cualquier cosa. Para conectar los extremos más alejados del imperio, Darío iba a poner en marcha 2 atrevidos proyectos. Uno se extendería más de 2.400 kilómetros a lo largo del imperio, y el otro crearía una vía de comunicación entre el Mar Rojo y el Mediterráneo. Bajo el gobierno de Darío el Grande, el imperio persa creció hasta límites inimaginables. Ahora buscaba consolidar sus territorios y conectar los extremos de su colosal reino. En el año 515 a.C., Darío ordenó a sus ingenieros construir una gigantesca carretera de piedra que surcara todo el imperio, desde África a la India. Esta vía, que se extendería a lo largo de más de 2.400 kilómetros, recibió el nombre de Camino Real. Supuso todo un logro de la ingeniería porque tenía que